El Señor, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a comenzar leyendo Éxodo 15, 26. Éxodo capítulo 15, en el versículo 26. Cuando lo encuentre me dice amén, y así sentados vamos a leer la palabra del Señor. Éxodo capítulo 15, versículo 26. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Quiero retomar el tema que comenzamos hace como unos 2 o 3 domingos atrás, acerca de la salud de la iglesia. Nos estuvimos enfocando en la salud espiritual de la iglesia, en la salud emocional, en la salud sentimental. Hoy vamos a estar enfocándonos en la salud física de la iglesia. Este versículo 26 es poderoso, porque esta es una promesa suya que Dios le da a usted. Diga usted conmigo: Dios me ha dado promesas. Pero dígalo fuerte: Dios me ha dado promesas. Tenemos, hermanos, tantas promesas, y esta es una de ellas. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Mire la promesa: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Esto está hablando de la parte física de nosotros. No está hablando ya de este texto, no se enfoca en la parte, en la sanidad espiritual, en la sanidad interior. No está hablando, la promesa habla de la sanidad de nuestro cuerpo, porque las enfermedades que se enviaron, las plagas que se enviaron a los egipcios, todas fueron plagas físicas. Fueron plagas que afectaron cosechas, animales, afectaron los cuerpos de las personas. Y habla de esa parte de nosotros, de la parte física. Y quiero decir que Dios creó al hombre con el propósito de que viviera eternamente sobre la tierra. Pero por causa del pecado el hombre pierde ese privilegio, y viene consecuencias sobre el planeta y sobre el ser humano. Dios, el diseño principal al Dios crear al hombre fue para que nunca muriera, para que usted y yo viviéramos eternamente. Pero el hombre peca. Ya estaba: el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. La primera muerte que el hombre sufre es muerte espiritual, porque cuando Adán y Eva comieron del fruto no murieron físicamente, sino que mueren espiritualmente. Entonces se conoce como la primera muerte. Efesios 2:1 dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero de ahí viene lo que es la muerte física. Todas estas personas, algo que los marcó, diferentes edades vivieron, pero algo que los marcó fue, dice, y murió. Y murió. Y todos son marcados. Solo hay una excepción en el caso de Enoc. Dice: y caminó Enoc con Dios, y lo traspuso Dios para no ver muerte.
Ahí hay una excepción. No conocen la muerte. Pero el diseño, hermano de Dios, es que el hombre no muriera y viviera eternamente aquí en la tierra. Porque aquí no había pecado, no se conocía pecado. Pero entra el pecado y la Biblia dice que por el pecado vino la muerte. Ahora entendamos esto, que la muerte del ser humano es inevitable, a no ser por causa del rapto. Es decir, si Cristo viene ahorita, usted y yo no vamos a morir físicamente. Vamos a ser transformados de este cuerpo carnal, de este cuerpo con limitaciones, a un cuerpo vestido de gloria, semejante al cuerpo de Cristo, para poder entrar al reino de los cielos y estar con el Señor. Entonces, pero si, hermano, Cristo tarda en venir, entonces algunos de nosotros vamos a tener que morir físicamente. Pero las enfermedades sí se pueden evitar. La muerte es inevitable, a no ser por el rapto. Pero enfermedades de nuestro cuerpo sí podemos evitarlas. Dios estableció la muerte como consecuencia del pecado, pero en ninguna parte de la palabra de Dios dice que para morir el ser humano tiene que enfermarse primero. Usted no va a ver en la Biblia, no va a ver en la palabra que dice que es una regla que para que el hombre muera tiene que enfermarse. Dios establece la muerte como consecuencia del pecado, pero no dice en ninguna parte de la Biblia que toda persona tiene que morir de enfermedad. La persona tiene que morir. Hay tantos proyectos científicos que la gente quiere buscar la vida eterna en este cuerpo, pero es que la muerte no necesita que alguien se enferme para que alguien muera. El cuerpo humano simple y sencillamente está establecido para el hombre que muera, y si a ese es el día que le tocó, simple y sencillamente deja de respirar y su espíritu sale. Aunque esté joven, aunque esté niño, aunque esté fuerte, aunque esté sano. Hermano, nosotros podemos evitar las enfermedades. Podemos nosotros tener una buena salud. Gran parte, hermano, de los personajes del libro de Génesis, la Biblia registra que murieron, pero no registra que murieron de enfermedades. Murieron porque era una ley establecida por Dios. Dice la Biblia que Adán dura más de 900 años. Por ahí 936 o 937. Pero la Biblia dice que murió. La palabra de Dios dice que murió, pero no dice que se enfermó. Y usted va a ver, y vivió tantos años y murió, y vivió tantos años y murió. No dice la Biblia, como en el caso de Eliseo, que dice de la enfermedad de que murió. Ya especifica que Eliseo muere por una enfermedad. Pero los primeros hombres en la Biblia, ellos murieron porque es una ley establecida, pero no registra que se enfermaron. No registran enfermedades. La Biblia dice que los hombres de Dios morían, pero morían, hermano, con todo su vigor encima. Tenemos citas bíblicas como por ejemplo Job 5:26. Quiero que nos vayamos ahí porque este es una enseñanza, un mensaje conferencia que les estoy dando acerca de la salud física. En este caso voy hablando específicamente de eso, la salud física de la iglesia. Job 5:26 dice: vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge, como dice la palabra de Dios, a su tiempo. En otras versiones de la Biblia dice: vendrás dice, te irás con todo tu vigor a la sepultura. Los hombres de Dios morían, pero no morían, hermano, acabados físicamente.
Los hombres de Dios morían, dice la Biblia, que morían ancianos, pero morían con su vigor encima, como la gavilla de trigo a su tiempo. Ya no, o sea, en otras palabras, una gavilla de trigo después de tiempo ya es una gavilla de granada, ya no tiene fruto, ya no tiene que dar. Pero una gavilla de trigo a su tiempo está llena de frutos, tiene mucho que dar. Y la Biblia compara la muerte del justo, la muerte del creyente, como la gavilla de trigo a su tiempo. Es decir, que los hombres de Dios, el propósito de Dios es que sí vamos a morir, claro que sí, pero que no muramos acabados. Que no muramos, hermano, que necesitamos tener una manguera conectada. No es el propósito de Dios que nosotros muramos haciendo nuestras necesidades fisiológicas por una manguera. No es el propósito de Dios ese. El propósito de Dios es que nosotros tengamos una buena salud. Porque cuando usted está sano físicamente, entonces usted puede servir a Dios y puede servir a los demás. Cuando usted está enfermo, usted no puede servir a Dios ni tampoco puede servir a los demás, porque usted está para que le sirvan. Pero tengo un pasaje aquí en Génesis 42, 16. No, en Job 42, 16. Luego vemos Génesis. Vámonos ahí mismo ya que estamos en Job. Job 42, versículos 16 y 17. Cuando lo encuentre me dice amén. Amén. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Y dice, y murió Job viejo y lleno de días. Mire cómo dice la palabra de Dios, que después de que le vino esa tremenda prueba que usted ya sabe, que Dios le regresa todo y se lo regresa doble. Y como les dije la vez pasada, solo sus hijos no se los dio doble, porque sus hijos el diablo no se los quitó. Sus hijos están en la presencia del Señor. Por lo tanto, Dios le vuelve a dar únicamente el mismo número. Pero después de que pasa todo y la victoria de Job, después de eso, dice que vivió Job 140 años. ¿Cuántos años tenía cuando le vino la prueba? Solo más o menos dése una idea. Tuvo 10 hijos. ¿Cuánto le llevaría a un hombre procrear 10 hijos? Ya estaban grandes. Aparte de eso, ya ellos hacían su banquete cada uno en su día. Significa que ya eran hombres. Póngale que Job se haya casado con una esposa de 20 años. Luego que le haya llevado otros 20 años engendrar a esos hijos. Y que le haya llevado unos 20 años más verlos adultos. Estamos hablando como un hombre de 60 años. Y después de eso dice que vivió 140 años. Estamos hablando 200 años. Y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, vio a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos.